Hola a todos. Si estás viendo este video, te pido un favor muy especial. Ayúdanos con este canal dándole like al video y suscríbete si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Y si te gusta lo que ves, por favor, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Eso nos encantaría saberlo. Ahora sí, te invito a que disfrutes de esta increíble historia sobre cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar la vida de la persona más improbable. Esta es la historia de Antonio, Maggie, y cómo un viaje en avión cambió todo para siempre. 3 asientos de primera clase, un hombre cansado y una pequeña niña que estaba a punto de cambiar todo. «¿Te ves cansado, señor?», dijo la diminuta niña en el avión, rompiendo el silencio mientras se subía al asiento vacío de primera clase junto a él. Antonio Bianche, el temido líder de la familia criminal más poderosa de Nueva York, bajó la mirada hacia la intrusa con su pequeña mochila rosa y un diente de leche faltante, molesto por la interrupción de su paz. La azafata se apresuró a llegar con una sonrisa disculpadora, susurrando frenéticamente a la niña. «Maggie, cariño, necesitas volver a tu asiento con tu mamá», le rogó, lanzando miradas nerviosas al hombre de negocios notorio, cuya reputación lo precedía donde quiera que fuera. «Está bien», dijo Antonio, sorprendiendo tanto a sí mismo como a la azafata, quien se retiró con un gesto de asentimiento. Se ajustó la corbata de seda italiana, un hábito formado después de décadas de intimidación en salas de juntas, preguntándose por qué no había alejado de inmediato a la niña. Maggie sacó una galleta de chocolate envuelta en plástico del bolsillo de su mochila, el dulce ya roto en pedazos desiguales. «Cuando las cosas se rompen, es más fácil compartirlas», anunció, ofreciéndole la mitad más grande con sus pequeños dedos, que aún no conocían las crueldades de la vida. Antonio aceptó la galleta con un leve gesto de cabeza, sus dedos callosos, una vez utilizados para contar dinero y ocasionalmente algo peor, ahora sosteniendo delicadamente la ofrenda desmenuzable. La dulzura lo sorprendió, habiendo olvidado el placer simple de los dulces de la infancia en medio de años de whisky caro y juegos de poder. La niña sacó una pequeña libreta y un crayón de su mochila, su lengua sobresaliendo en concentración mientras comenzaba a dibujar. Antonio se encontró a sí mismo observándola, esta criatura diminuta tan completamente despreocupada por quién era o qué controlaba. «Ese eres tú», declaró, sosteniendo un muñeco de palotes morado con una sonrisa exagerada. «Y esta soy yo», agregó, señalando una figura más pequeña con una sonrisa enorme, sus manos de palotes conectadas, en lo que parecía ser amistad. Una mujer con cabello castaño, atado en una cola de caballo práctica, apareció en el pasillo, el alivio lavando su rostro. «Lo siento mucho, señor», comenzó, su voz firme a pesar de la forma nerviosa en que se colocaba el cabello detrás de la oreja. «Mi hija se alejó mientras ayudaba a un pasajero mayor». «Oh, tu galleta fue muy buena», respondió Antonio, dirigiendo sus palabras hacia la niña en lugar de hacia la madre. Dobló el dibujo y lo deslizó en el bolsillo de su traje. Un gesto tan poco característico que su guardaespaldas, 3 filas atrás, levantó una ceja con preocupación. La madre, Rachel Porter, según la placa de identificación de su uniforme de azafata, tomó suavemente la mano de su hija. «Ándale, Maggie, necesitamos volver al trabajo», susurró, evitando el contacto visual con el hombre intimidante cuya reputación había alcanzado proporciones míticas en la ciudad. «Necesitas una siesta, mamá», anunció Maggie en voz alta mientras era llevada. «Sus ojos están cansados, como cuando trabajas 2 turnos», su voz inocente llevándose por el pasillo, mientras los pasajeros fingían no escuchar. Antonio la observó partir, la observación de la niña colgando en el aire como una acusación.
No había descansado realmente en años, el peso de su imperio y la vigilancia constante requerida para mantenerlo, previniendo cualquier paz real. Por el resto del vuelo, Antonio se encontró mirando hacia la sección de clase económica, donde la joven azafata se movía eficientemente entre los pasajeros. Había algo en su eficiencia determinada, la forma gentil en que manejaba a su hija entre deberes, que agitaba algo hace mucho adormecido dentro de él. El avión aterrizó con un suave golpe en el JFK, y Antonio se enderezó la chaqueta de su traje personalizado mientras su equipo de seguridad se formaba a su alrededor. A través del mar de trajes y auriculares, atrapó un último vistazo de la pequeña niña, ondeando con entusiasmo, como si fueran viejos amigos. «Señor, su auto está esperando», le recordó su mano derecha, Bruno, la preocupación evidente en su voz. Antonio asintió, volviendo a la realidad mientras salía del avión. El dibujo de la niña aún en su bolsillo como contrabando. Una pieza peligrosa de inocencia en un mundo construido sobre su ausencia. Esa noche, en su ático que dominaba el horizonte reluciente de Manhattan, Antonio se encontró desplegando el dibujo de crayón morado. Las figuras de palotes lo miraban fijamente, la simplicidad de su conexión más honesta que cualquier cosa en su mundo cuidadosamente construido. Se sirvió 3 dedos de escocés envejecido, el líquido ámbar atrapando la luz, mientras recuerdos de hace 30 años surgían sin ser invitados. Antes de que el negocio familiar lo consumiera, antes de que su nombre inspirara miedo en lugar de amistad, había habido otra vida posible. Las pesadillas llegaron como siempre lo hacían. Ecos violentos de opciones tomadas y vidas quitadas en servicio del poder y el control. Antonio despertó jadeando a las 3 de la mañana, sus sábanas de seda empapadas en sudor, a pesar de la temperatura cuidadosamente regulada de su dormitorio. El amanecer lo encontró en su gimnasio privado, castigando su cuerpo con esfuerzo físico para callar su mente. Bruno entró silenciosamente, esperando reconocimiento antes de hablar. La familia Calibra está haciendo ruido de nuevo sobre la propiedad del muelle, señor. Están sugiriendo una reunión, informó. Antonio se secó, su expresión endureciéndose en la máscara que usaba para el mundo. «Diles que no estoy interesado en reuniones o sugerencias», respondió, su voz fría y final como un juez dictando sentencia. Más tarde esa tarde, durante un raro momento solo, Antonio se encontró a sí mismo tomando el dibujo de la niña nuevamente. Había sido colocado cuidadosamente en su escritorio, al lado de una fotografía descolorida de su madre, la única mujer que lo había conocido antes de convertirse en lo que el mundo ahora temía. «Señor, su cita de las 3 está aquí», anunció su asistente a través del intercomunicador, su voz profesional y distante. Antonio guardó ambos artículos en el cajón, cerrando la vulnerabilidad con una facilidad practicada. Las semanas que siguieron estuvieron llenas del negocio habitual. Empresas inmobiliarias legítimas, superpuestas a tratos más oscuros que permanecían sin mencionar en las salas de juntas. Sin embargo, Antonio se encontró escaneando multitudes en restaurantes, en las calles, su atención atrapada por cualquier niña de la edad de Maggie o mujer con cabello castaño. «Has estado distraído», observó Bruno una noche mientras revisaban protocolos de seguridad para un trato próximo. Su tono fue cuidadoso. La observación en sí misma un riesgo dada la intolerancia legendaria de Antonio por comentarios personales de su personal. Antonio desestimó la preocupación con un movimiento de mano, aunque la observación aterrizó con una precisión incómoda. La pregunta simple de la niña se había abierto camino bajo su piel, como una astilla, sin dolor al principio, ahora cada vez más difícil de ignorar.
Un informe llegó a su escritorio detallando los antecedentes de todos los pasajeros de primera clase del vuelo, incluyendo una Rachel Porter, madre soltera, azafata durante 7 años. La fotografía adjunta al archivo coincidía con su memoria. Ojos determinados, belleza práctica, sin anillo de bodas. Marzo trajo nieve inesperada a la ciudad de Nueva York, cubriendo la suciedad de las calles con pureza temporal. Antonio estaba de pie en la ventana de su oficina, observando la transformación, preguntándose por qué el pensamiento de una azafata y su hija continuaba persistiendo como una sinfonía inacabada. La invitación a la boda de su sobrino llegó grabada en oro y expectativa. Otra oportunidad para que la familia mostrara unidad y poder. Antonio confirmó su asistencia con una firma rápida, ya calculando el negocio que podría realizarse en medio de la celebración. «Tenemos una situación», anunció Bruno 3 días después, su expresión estoica habitual traicionando una preocupación sutil. «La familia Calabra parece estar avanzando más agresivamente de lo anticipado contra nuestros intereses. Han adquirido propiedades adyacentes a nuestro desarrollo en la Avenida Este». La mañana clara de abril encontró a Antonio caminando a través de Central Park, un raro momento sin su equipo de seguridad. La soledad era tanto extraña como bienvenida, una pequeña rebelión contra la vigilancia constante que definía su existencia. Los vio cerca del estanque de los patos, la azafata leyendo en un banco mientras su hija lanzaba migas de pan a las aves hambrientas. Antonio se congeló a mitad de paso, sin prepararse para el salto extraño en su pecho a la vista de estos extraños virtuales. Maggie lo notó primero, su chillido deleitado llevándose a través de la escena tranquila de la mañana. «Hombre de galletas», llamó, abandonando sus deberes de alimentación para correr hacia él con entusiasmo sin restricciones, que desafiaba la cautela que inspiraba en la mayoría de los adultos. La cabeza de Rachel se levantó de su libro, el reconocimiento y la alarma cruzando su rostro en rápida sucesión, mientras su hija se dirigía hacia el hombre poderoso, cuya reputación en Nueva York era materia de leyendas susurradas. Se apresuró tras Maggie, atrapándola justo antes de que pudiera chocar con los pantalones impecablemente planchados de Antonio. «Lo siento mucho, señor Bianche», dijo Rachel, su voz controlada a pesar del rubor de vergüenza que coloreaba sus mejillas. Antonio notó con interés que ella conocía su nombre, aunque no se había presentado durante su breve encuentro en el avión. Maggie tiró contra la mano de restricción de su madre, impávida por las complejidades de los adultos. «¿Guardaste mi foto?», exigió, mirándolo con curiosidad sin vergüenza, su pequeño abrigo rosa abotonado de manera desigual en lo que debe haber sido su propio intento de independencia. «La guardé», respondió Antonio, sorprendiendo a ambos con la admisión. Se agachó al nivel de la niña, una acción tan poco característica que si sus asociados la hubieran presenciado, podrían haber cuestionado su identidad o cordura. Rachel observó la interacción con una fascinación cautelosa, sus instintos protectores visiblemente lidiando con el obvio deleite de su hija. «Deberíamos dejar que el señor Bianche continúe su caminata, Maggie», sugirió suavemente, sus dedos apretándose ligeramente alrededor de la pequeña mano de su hija. Antonio se levantó a su altura completa, de repente consciente de cómo su presencia había alterado la mañana tranquila para esta mujer y su hija. «Por favor, no se vayan por mi culpa», ofreció gesticulando hacia el banco que Rachel había abandonado. «¿También alimentas a los patos?», preguntó Maggie, sosteniendo su bolsa de papel de migas de pan con el espíritu generoso único de los niños. La simplicidad de la oferta estaba en stark contraste con las negociaciones complejas y amenazas veladas que típicamente llenaban los días de Antonio. Antes de que Antonio pudiera responder, el sonido estridente de su teléfono celular cortó el momento.
El nombre de Bruno parpadeaba en la pantalla. «Necesito tomar esto», declaró Antonio, la autoridad regresando a su voz mientras se alejaba para responder. La llamada fue breve pero consecuencial. Información sobre el próximo movimiento de la familia Calabra requiriendo su atención inmediata. Cuando se dio vuelta, Rachel ya estaba llevando a Maggie lejos, sus figuras haciéndose más pequeñas contra el telón de fondo del verde primaveral. Antonio las observó irse, sintiendo una sensación de hueco desconocido expandirse en su pecho. Mientras la distancia entre ellos aumentaba, una lluvia ligera comenzó a caer, gotas atrapando flores de cerezo y creando un velo cristalino entre Antonio y las figuras que se retiraban. Permaneció enraizado en el lugar, una excitación inusual agarrando a un hombre acostumbrado a la acción decisiva en todos los asuntos. Los patos continuaron su círculo entusiasta en el estanque, indiferentes a las complejidades humanas, mientras buscaban migajas restantes. Antonio se encontró a sí mismo envidiando su existencia simple, gobernada por instinto en lugar del elaborado juego de ajedrez en el que se había convertido su vida. «Señor Bianche, su auto ha llegado a la entrada este», informó Bruno a su llegada, su mirada cuestionadora absorbiendo la ubicación poco característica, pero sabiamente ofreciendo ningún comentario. Antonio asintió, cayendo de nuevo en el ritmo de su posición mientras caminaban hacia el vehículo esperando. Las fotografías de vigilancia llegaron al escritorio de Antonio con el peso de una tormenta inminente. Rachel y Maggie capturadas en varias ubicaciones alrededor de la ciudad. La expresión de Bruno permaneció neutral mientras explicaba. «La familia Calabra ha estado vigilándolas durante 3 semanas, señor. Creen que hay una conexión». La ira de Antonio fue una cosa fría y calculada mientras estudiaba las imágenes, sus nudillos blanqueciendo alrededor del borde de su escritorio importado de caoba. Eran civiles, una azafata y su hija, ahora inadvertidamente atrapadas en la mira de una lucha de poder generacional. «Encuéntrenlas», ordenó Antonio, ya alcanzando su abrigo. «Llévenlas a la propiedad de Westchester hasta que resolvamos esta situación». Su tono no dejaba lugar a discusión o debate. La decisión tomada con la misma finalidad que había construido su imperio. La lluvia acababa de comenzar cuando los hombres de Antonio ubicaron el apartamento de Rachel, llegando momentos antes que los refuerzos de la familia Calabra. El cronometraje era providencia o suerte. Antonio no estaba seguro cuál, pero no desperdiciaría la oportunidad de cualquier manera. El rostro de Rachel se descoloró cuando abrió la puerta para encontrar a Antonio flanqueado por 2 hombres de expresión seria en trajes oscuros. «No tenemos tiempo para explicar completamente», declaró él, la urgencia en su voz cortando a través de su confusión. «Tú y Maggie están en peligro. Necesitan venir con nosotros ahora». El sonido de un auto derrapando hasta detenerse afuera galvanizó a Rachel hacia la acción. El instinto de una madre para proteger, anulando el miedo o la excitación. Levantó a Maggie y una pequeña mochila, siguiendo la dirección de Antonio sin otra pregunta. Escaparon a través de la entrada de servicio mientras los hombres de Calabra irrumpían por la puerta principal. El casi accidente resaltando la gravedad de su situación. En el SUV blindado acelerando hacia Westchester, las preguntas de Rachel salieron en una mezcla de miedo e indignación. «Creen que lastimarte me lastimará a mí», explicó Antonio, su composición habitual esforzándose bajo el peso de la culpa. «La familia Calabra ha estado vigilándote desde nuestro encuentro en el avión, buscando palanca en una disputa comercial». Maggie, notablemente tranquila en medio del caos, se extendió sobre el asiento de cuero para acariciar la mano de Antonio. «¿Están los hombres malos persiguiéndonos?», preguntó, su comprensión de la situación filtrada a través de los cuentos de hadas y villanos de dibujos animados que poblaban su joven mundo.
La propiedad de Westchester se elevaba del paisaje como una fortaleza disfrazada de hogar de lujo. Sus sistemas de seguridad y personal proporcionaban una barrera entre los inocentes y aquellos que les harían daño. Antonio observó mientras Rachel absorbía la escala de su mundo, su expresión cambiando entre asombro y aprehensión. «Se quedarán aquí hasta que sea seguro», informó mientras su ama de llaves, Mrs. Petrovich, les mostraba habitaciones adyacentes, decoradas en tonos calmantes de azul y crema. «Mis hombres recuperarán lo que necesiten de su apartamento una vez que estemos seguros de que está despejado». Rachel esperó hasta que estuvieron solos. Maggie, distraída por los muebles de tamaño infantil, que aparentemente habían sido arreglados apresuradamente en una esquina de la espaciosa habitación. «¿Por qué harías esto por nosotros?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, escaneando su rostro en busca de motivos ocultos. Antonio consideró varias respuestas antes de establecer la verdad más simple. «Porque ningún niño debería sufrir por los pecados de hombres como yo», respondió. Los recuerdos de su propia infancia fracturada, sangrando en el momento presente como acuarelas en papel mojado. Los días que siguieron establecieron una rutina nueva y extraña. Antonio conduciendo negocios desde su oficina en el hogar, mientras Rachel y Maggie se asentaban en el ambiente protegido de su propiedad. Los reportes de seguridad llegaban cada hora, rastreando movimientos e intenciones de Calabra con precisión metódica. Maggie descubrió el piano en el ala este, sus pequeños dedos experimentando con teclas que no habían sido tocadas en años. Antonio se encontró haciendo una pausa fuera de la sala de música, escuchando sus melodías discordantes con placer inesperado. La mansión llenándose con sonidos diferentes a las conversaciones de negocios susurrados. Rachel estableció su propio dominio en el huerto de verduras descuidado de la propiedad, coaximida del suelo durmiente con la misma determinación paciente que aplicaba a todos los aspectos de su vida. Antonio observó desde la ventana de su oficina mientras ella se arrodillaba en la tierra, enseñando a Maggie sobre el crecimiento y la nutrición, lecciones que él nunca había aprendido adecuadamente. Bruno expresó sus preocupaciones durante una reunión privada en la biblioteca. La chimenea crepitante subrayaba la gravedad de su discusión. «La familia está cuestionando su juicio, Antonio. Proteger a extraños a tal costo. No entienden tu motivación. Y la incertidumbre los pone nerviosos». Érase una vez. Había un rey solitario que olvidó cómo sonreír. Escuchó Antonio, la voz de Rachel derivándose por el pasillo, mientras pasaba la habitación de Maggie después de una videoconferencia agotadora con sus operaciones de la costa oeste. Se pausó, atraído por la cadencia suave de su narración de cuentos. A través de la puerta parcialmente abierta, observó mientras Rachel creaba marionetas de sombra contra la pared, sus manos elegantes transformándose en pájaros y lobos, mientras Maggie se reía desde debajo de sus mantas. La escena estaba tan alejada de su realidad que Antonio se sintió como un intruso en su propio hogar. El rey necesitaba un amigo, no más oro, continuó Rachel, inconsciente de su presencia. Antonio se retiró silenciosamente, sus palabras siguiéndolo por el corredor como fantasmas persistentes buscando reconocimiento. El desayuno de la mañana siguiente trajo un cambio inesperado cuando Maggie insistió en que Antonio se uniera a ellos en la mesa de la cocina en lugar de tomar su café habitual en soledad. «Necesitas panqueques», declaró con la autoridad que solo un niño podría ejercer en su presencia. Las manos de Rachel se movieron con habilidad sorprendente mientras preparaba la comida, revelando una facilidad en la cocina que Antonio no había anticipado. «Estaba en la escuela de cocina antes de que Maggie llegara», explicó, notando su observación de su técnica. «La vida tomó un giro diferente, pero mantuve las habilidades».
La domesticidad del momento golpeó a Antonio con fuerza inesperada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien había cocinado específicamente para él sin expectativa o agenda? Su chef personal preparaba lo que se le pedía. Sus restaurantes servían lo que impresionaba a clientes y asociados. «Estos tienen caras de arándano», anunció Maggie con orgullo, señalando su arreglo artístico en el plato de Antonio. La inocencia del gesto creó una fractura microscópica en los muros que había construido alrededor de sí mismo durante décadas de aislamiento calculado. Rachel observó su interacción con optimismo cauteloso, su miedo inicial de Antonio transformándose gradualmente en algo más complejo. Ella nunca ha tenido una figura masculina consistente en su vida, admitió una noche mientras compartían una rara copa de vino después de que Maggie se hubiera ido a la cama. Antonio se encontró compartiendo más de lo que pretendía esa noche. Historias de su infancia en el antiguo barrio antes de que el negocio familiar consumiera todo. «Mi padre creía que el poder era la única protección en este mundo», explicó, girando el líquido Borgoña en su vaso reflexivamente. El zumbido del teléfono seguro de Antonio interrumpió su conversación. Otra crisis requiriendo atención inmediata. Rachel no cuestionó su salida abrupta, habiendo crecido acostumbrada al ritmo de emergencias que puntuaba su existencia. Horas después, Antonio regresó para encontrar su estudio transformado. Un pequeño pastel de cumpleaños con una vela solitaria se sentaba en su escritorio al lado de una tarjeta hecha a mano decorada con el arte de crayón morado distintivo de Maggie. «Feliz día del jefe», leyó la escritura infantil. «Ella no podía dormir hasta que lo hiciéramos», explicó Rachel desde la puerta. El agotamiento evidente en las sombras bajo sus ojos. «Aparentemente hoy es el aniversario de cuando conocieron en el avión. Ha estado contando». Antonio miraba fijamente el simple pastel de chocolate, abrumado por el gesto genuino, desprovisto de motivo ulterior o cálculo. «Gracias», logró, las palabras sintiéndose inadecuadas para la emoción detrás de ellas. El reloj abuelo en el pasillo marcó las 12 de la noche mientras Antonio cortaba cuidadosamente 3 porciones de pastel, un ritual doméstico completamente ajeno a su experiencia. Rachel encontró velas extra en un cajón de la cocina, colocándolas en cada porción con precisión ceremonial, mientras Maggie aplaudía con deleite. El teléfono de Antonio permaneció deliberadamente silenciado. Las emergencias comerciales temporalmente relegadas a importancia secundaria, un cambio sutil que no escapó la atención de Rachel. Su mirada cuestionadora conoció su asentimiento tranquilizador, un reconocimiento silencioso de que algunos momentos merecen protección de las demandas del mundo exterior. La brecha de seguridad llegó 2 días después. Un empleado de confianza vendiendo información a la familia Calabra sobre la ubicación de Rachel y Maggie. La reacción de Antonio fue rápida y sin piedad, un recordatorio para Rachel de exactamente quién era bajo el ablandamiento que había presenciado. «No me disculparé por proteger lo que importa», le dijo después, encontrándola en el jardín donde estaba envuelta en un cardigan contra más que el frío físico. El reconocimiento sin palabras de que ella y Maggie se habían convertido en algo precioso colgaba entre ellos. Ninguno listo para definir exactamente lo que eso significaba. La junta directiva trimestral procedía con su precisión calculada habitual cuando la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe, revelando a Maggie en un traje de princesa completo con tiara de plástico. «Señor Bruno dijo que olvidaste el almuerzo», anunció, marchando hacia Antonio con una bolsa de papel agarrada en su pequeña mano. 12 de los personajes empresariales más intimidantes de Nueva York observaron en silencio asombrado mientras Antonio Bianche, el líder temido, el negociador despiadado, aceptaba suavemente el almuerzo de una niña de 4 años con una corona de diamantes de imitación.
Gracias, Maggie, respondió con una compostura notable. Por favor, dile a Miss Rachel que llegaré para la cena. Los susurros comenzaron inmediatamente después de que Maggie saltara, Bruno cerrando la puerta detrás de ella con un gesto de disculpa. Antonio ignoró las miradas especulativas, continuando la presentación como si la interrupción doméstica fuera la ocurrencia más natural en su mundo cuidadosamente controlado. Esa noche, Rachel lo confrontó en su oficina en casa, mortificación evidente en sus mejillas sonrojadas. Bruno no debería haberla dejado interrumpir tu reunión, insistió, paseando la alfombra cara. No tenía idea de que estaba planeando su pequeña misión de entrega. Antonio los sorprendió a ambos al reír, un sonido genuino raramente escuchado en las salas de su propiedad. Deberías haber visto sus caras, admitió, recordando las expresiones de shock de hombres que se enorgullecían de ser impasibles. Maggie logró más disrupción en 30 segundos que mis competidores en años. El cambio en su relación sucedió gradualmente, como cambios de estaciones. Rachel relajando su guardia, mientras Antonio revelaba más de sí mismo, más allá de la fachada poderosa. Sus conversaciones se extendieron más en las noches, cubriendo temas desde filosofía hasta memorias favoritas de la infancia. Antonio le enseñó a Rachel a jugar ajedrez una tarde lluviosa, su mente estratégica encontrando nuevo placer en verla captar rápidamente conceptos y desarrollar su propio estilo impredecible. Maggie creó su propia versión del juego a su lado, inventando reglas fantásticas que involucraban a sus animales de peluche como piezas adicionales. La biblioteca, una vez el espacio formal de recepción de Antonio para asociados comerciales, se transformó gradualmente en un santuario familiar, con novelas de bolsillo de Rachel mezcladas con clásicos de encuadernación de cuero en estantes ahora accesibles en lugar de intimidantes. Mrs. Petrovich se encontró reordenando muebles para acomodar sesiones de cuentos e improvisadas casas de almohadas sin ser instruida. «¿Tienes cocineros de verdad en el personal? ¿Por qué querrías que yo prepare la cena?», cuestionó Rachel cuando Antonio solicitó que asumiera la planificación de comidas para el hogar. Su naturaleza práctica permaneció sospechosa de generosidad inesperada, un rasgo que le había servido bien como madre soltera. La respuesta de Antonio fue simple pero profunda en su honestidad, porque cuando cocinas se siente como un hogar en lugar de una casa, admitió. La vulnerabilidad en su expresión transformando momentáneamente sus características en algo más joven, menos cargado por el peso de su posición. La invitación a la boda de su sobrino creó complicaciones inesperadas. Asistir solo generaría preguntas no deseadas, pero traer a Rachel y Maggie haría una declaración de la que ninguno estaba listo para hacer reconocimiento público. La solución vino de una fuente inesperada. «Los eventos familiares requieren familia», declaró la madre de Antonio durante su llamada semanal. Su autoridad sin disminuir por la edad o la distancia. «Trae a la mujer y al niño del que he estado escuchando. Deseo conocer a estas personas que han capturado la atención de mi hijo después de tantos años de soledad». La preparación para la boda se convirtió en un asunto familiar en sí mismo. Rachel ayudando a seleccionar un regalo apropiado, mientras Maggie practicaba técnicas de florista a pesar de no ser parte oficial de la ceremonia. El ritmo doméstico que establecieron se sentía peligrosamente cercano a la permanencia. «Tu mundo y el mío nunca estuvieron destinados a intersecarse», susurró Rachel una noche mientras se mecían lentamente al ritmo de discos de jazz antiguo en la cocina. Maggie estaba durmiendo arriba después de una improvisada lección de baile que los había dejado a todos sin aliento y riendo. ¿Qué sucede cuando esta amenaza desaparezca? La pregunta colgaba entre ellos, ninguno listo para pronunciar la respuesta que temían o esperaban.
Antonio la acercó más, el aroma de su champú y el calor de su presencia silenciando temporalmente las advertencias que habían guiado sus decisiones de vida durante décadas. Bruno interrumpió con una hesitación poco característica a la mañana siguiente, esperando hasta que Maggie se fuera para su cita de juego, programado con los nietos de Mrs. Petrovich. La familia Calabra ha propuesto una reunión, dijo. Territorio neutral, protocolos tradicionales, están ofreciendo términos. Antonio consideró las implicaciones, sopesando opciones con la precisión estratégica que había construido su imperio. Arréglenlo, decidió finalmente, su mirada desviándose hacia el jardín, donde la influencia de Rachel había introducido flores silvestres entre el paisaje meticulosamente planificado, belleza emergiendo del caos cuidadosamente controlado. La confrontación que todos habían anticipado vino de una dirección inesperada, no de rivales comerciales, sino de Rachel misma, después de descubrir la extensión de las operaciones de Antonio durante un vistazo accidental a documentos dejados en su escritorio. «Me prometiste que no estábamos en peligro», acusó, la traición evidente en su voz temblando. «Nunca prometo seguridad, prometo protección», respondió Antonio, su voz baja y controlada mientras enfrentaba a Rachel a través del expanse de su escritorio. «La distinción importa, incluso si a ti te parece insignificante en este momento». Rachel reunió los juguetes dispersos de Maggie con manos temblorosas, su decisión escrita en cada movimiento deliberado. «Hemos estado viviendo en una fantasía», susurró, «más para sí misma que para él, pretendiendo que este arreglo podría ser algo más que temporal». Antonio observó sus preparativos con una sensación creciente de desesperación, ajena a su existencia cuidadosamente ordenada. Por primera vez en décadas, se encontró sin una respuesta estratégica, sin palanca o control sobre resultados que de repente importaban más que el imperio o el poder. La reunión de Calabra se cernía como una tormenta que se aproxima. Las tensiones se escalaban mientras los rivales de Antonio percibían la distracción en un hombre previamente conocido por un enfoque singular. Reportes de movimiento contra sus territorios filtraban por hora. Cada uno, una provocación deliberada probando su determinación. «Estás comprometido», declaró Bruno sin rodeos durante su sesión de preparación. Los años de lealtad ganándole el derecho a hablar verdades incómodas. «La familia está cuestionando tu juicio mientras nuestros enemigos se vuelven más audaces. Algo debe cambiar antes de que perdamos todo». La solución llegó a Antonio mientras estaba de pie en la puerta de la habitación de Maggie, viéndola dormir entre los animales de peluche y muebles de tamaño infantil que habían transformado un ala de su fortaleza en un hogar. Su respiración tranquila cristalizó su comprensión con brutalidad. Esta vida o su imperio. No ambos. Rachel lo encontró en su estudio a medianoche. Papeles dispersos en su escritorio en caos ordenado. El marco de una nueva existencia, tomando forma a través de documentos legales y protocolos de transferencia. «¿Qué estás haciendo?», preguntó envolviendo su cardigan más firmemente alrededor de sí misma, contra más que el frío físico. Antonio gesticuló hacia la silla opuesta a su escritorio, su rostro iluminado por el resplandor azul de su pantalla portátil. «Creando distancia», respondió simplemente. «Entre el nombre Bianche y todo lo asociado con él, incluyéndote a ti y a Maggie». La explicación se desplegó como un complejo origami de maniobras legales y financieras. Una separación de operaciones familiares. Transferencias estratégicas de negocios legítimos. Arreglos para sucesores y territorios que controlaba. Cada página representaba un desmantelamiento deliberado de estructuras de poder construidas durante generaciones. «¿Por qué harías esto?», preguntó Rachel,
La pregunta haciendo eco de su conversación anterior en la entrada de la propiedad, aunque ahora cargada con nueva comprensión de exactamente lo que Antonio estaba sacrificando. Tu familia, tu posición, es todo lo que has conocido. La respuesta de Antonio vino sin hesitación, una verdad reconocida demasiado tarde, pero con claridad perfecta. No es todo, respondió, su mirada sosteniéndose con la suya a través del escritorio que una vez representaba la barrera entre sus mundos en lugar de un puente. Ustedes son lo más importante. Los pasillos del hospital parecían interminables mientras Antonio seguía el camino urgente del personal de emergencias. El olor antiséptico quemando sus fosas nasales mientras lidiaba por mantener compostura. El ataque de Calabra había llegado sin advertencia, un movimiento desesperado contra un objetivo que creían socavaría la determinación de Antonio. El rostro pálido de Rachel, contra la ropa de cama blanca y escueta del hospital, lo perseguiría durante años por venir. El costo de su mundo colisionando con el suyo ahora medido en sangre y procedimientos quirúrgicos. Maggie, susurró cuando recuperó la conciencia, la preocupación materna anulando el dolor personal. «A salvo», la aseguró Antonio, su mano envolviendo la suya con una gentileza poco característica. «Mrs. Petrovich la tiene en la ubicación secundaria. Nadie sabe dónde están». El alivio en la expresión de Rachel valía cada imperio que pudiera renunciar. El doctor habló en tonos bajos fuera de la habitación de Rachel. Términos como hemorragia interna e intervención quirúrgica, filtrando a través de la puerta parcialmente cerrada. Antonio absorbió cada palabra con la atención enfocada que típicamente reservaba para inteligencia comercial, mentalmente calculando cronogramas de recuperación y complicaciones potenciales. Bruno llegó con un pequeño unicornio rosa agarrado tímidamente en su mano enorme. Una ofrenda de paz de Maggie, quien insistió que su juguete favorito ayudaría a su madre a sanar más rápidamente. La colocación suave del animal de peluche en la mesita de noche de Rachel por parte del jefe de seguridad endurecido reveló dimensiones inesperadas para un hombre definido por el estoicismo profesional. La elección se presentó con simplicidad brutal cuando Antonio enfrentó al patriarca de Calabra a través de la mesa de negociación 3 días después. «Una oferta final», declaró el hombre mayor, deslizando un documento a través de caoba pulida. «Las propiedades del frente de agua, sus intereses en envíos y retirada completa de territorios disputados». Era todo lo que la vieja guardia había construido. 3 décadas de imperio en una sola página. Antonio estudió el documento. Luego pensó en Rachel en su cama de hospital, en Maggie esperando en un lugar seguro, en la vida que podría tener si tan solo renunciaba a lo que había sido. «Aceptado», dijo finalmente. La primera nevada de diciembre transformó Nueva York en un país de las maravillas temporal, cubriendo el grit y ruido de la ciudad con silencio blanco pristino. Antonio se ajustó su bufanda contra el frío mientras esperaba fuera de las puertas de la escuela primaria, una rutina desconocida que se había convertido en un rito querido. «Señor Tony», la voz emocionada de Maggie, llevándose a través del patio de recreo mientras corría hacia él, su mochila rosa rebotando con cada paso. El apodo, su creación, inicialmente lo había incomodado, pero ahora no podía imaginar responder a nada más de esos pequeños labios confiados. 5 meses habían pasado desde que Antonio Bianchi había conmocionado al inframundo de Nueva York, renunciando al control de las operaciones de su familia, transfiriendo poder a su primo Paulo, mientras retenía solo intereses comerciales legítimos. La transición no había sido ni suave ni sin consecuencias. La casa adosada modesta en Brooklyn representaba todo lo que su vida anterior no era. Cálida, accesible, deliberadamente ordinaria en sus comodidades. Rachel había insistido en pagar la mitad de la renta,
su orgullo requiriendo asociación en lugar de patronazgo, a pesar de la riqueza considerable restante de Antonio. ¿Podemos patinar hoy?, preguntó Maggie mientras caminaban mano a mano por calles polvorientas de nieve. Prometiste cuando hubiera suficiente nieve para cubrir los autos, podríamos ir al Rockefeller Center. Antonio se encontró verificando líneas de vista y rutas de escape por hábito. Los instintos de décadas no abandonados fácilmente a pesar de su cambio de estatus. La amenaza había disminuido pero no desaparecido, una realidad que reconocía mientras se negaba a permitir que los confinara a las sombras. La pista de hielo brillaba con luces festivas, mientras que las familias circulaban en grados variados de habilidad y confianza. Alegría ordinaria que una vez le pareció a Antonio tan ajena como otro idioma. Rachel se unió a ellos después de su clase de escuela de cocina, sus mejillas sonrojadas por el frío y la realización. «Conseguí las prácticas», anunció mientras compartían chocolate caliente en un pequeño café con vistas a la pista. «El chef Bernard quiere que comience después de Año Nuevo. Es solo a tiempo parcial, pero es con uno de los mejores restaurantes de la ciudad». El orgullo de Antonio en su logro lo sorprendió con su intensidad. Esta inversión en los sueños de otra persona, un territorio nuevo tan desconocido y emocionante como el hielo bajo pies inexpertos. «Deberíamos celebrar», sugirió, ya planeando detalles de la manera metódica que aplicaba a todas las cosas. El árbol de Navidad en su sala de estar era modesto en tamaño, pero extravagante en adornos, cada uno seleccionado por Maggie con deliberación seria durante expediciones de compras de fin de semana. Antonio se encontró hipnotizado por las luces de colores reflejadas en bolas de vidrio y hilos de oropel. Recuerdos de la infancia, resurgiendo como tesoros mucho tiempo sumergidos. «Tu madre llamó de nuevo», mencionó Rachel mientras preparaban la cena juntos. Una coreografía doméstica desarrollada durante meses de cohabitación. «Está insistiendo en que nos unamos para la cena de Nochebuena. Creo que ha desplegado a tus tías como refuerzos esta vez». La reconciliación con su familia había sido gradual, facilitada por la aceptación práctica de su madre de las circunstancias cambiadas. «Un buen hijo que visita regularmente es mejor que un hijo poderoso que no tiene tiempo», había declarado, efectivamente terminando el debate familiar sobre el asunto de las opciones de Antonio. Su sobrino Carlo se acercó a Antonio durante la reunión navideña de la familia, torpemente buscando consejo sobre solicitudes de escuela de negocios en lugar de operaciones familiares. El puente tentativo entre la vida pasada y presente de Antonio trajo satisfacción inesperada. Influencia ejercida a través de mentoría en lugar de autoridad. La lista de reproducción de vacaciones que llenaba su hogar reflejaba sus sensibilidades mezcladas. Los favoritos contemporáneos de Rachel, entremezclados con preferencias clásicas de Antonio y las inevitables canciones infantiles de Maggie. Esta banda sonora de su vida compartida, acompañando rituales nocturnos de chocolate caliente y cuentos que se habían vuelto sagrados en su calendario familiar. Bruno visitaba ocasionalmente, proporcionando actualizaciones sobre asuntos familiares y verificando sutilmente la continuada determinación de Antonio. «Paulo se está desempeñando lo suficientemente bien», reportó durante su reunión más reciente. «Aunque carece de tu visión estratégica, algunos ajustes han sido necesarios». La pequeña caja de terciopelo pesaba pesadamente en el bolsillo de Antonio, mientras él y Rachel pasaban por el pueblo invernal del Bryant Park en Nochebuena. Maggie corriendo adelante para admirar los displays elaborados. El cronometraje se sentía correcto. Un nuevo año aproximándose. Fundaciones de confianza establecidas. Vida compartida, ya no una teoría sin probar. La expresión de Rachel cuando abrió la caja contenía multitudes.
sorpresa, alegría y algo como diversión exasperada. «No podrías simplemente preguntar primero», bromeó, aunque sus dedos temblaban ligeramente mientras removía el solitario elegante anidado contra terciopelo oscuro. «Creí que lo estaba haciendo», respondió Antonio, una incertidumbre poco característica, suavizando sus características mientras esperaba su respuesta. La negociación más importante de su vida, conducida sin preparación o ventaja estratégica. Simplemente honestidad vulnerable bajo luces festivas parpadeantes. «Sí», susurró, levantando sobre las puntas de sus dedos para besarlo. 1000 veces sí. La boda fue todo lo que su relación había sido, poco convencional, íntima y completamente suya. Sin catedral elaborada ni cientos de invitados, solo amigos cercanos y miembros de familia reconciliados, reunidos en el Jardín Botánico de Brooklyn mientras la primavera florecía a su alrededor. Maggie tomó su papel de dama de flores con seriedad característica, practicando su técnica de lanzamiento de pétalos durante semanas antes de la ceremonia. Su vestido, una versión en miniatura del simple y elegante atuendo de Rachel, se arremolinaba alrededor de sus piernas mientras precedía a su madre por el camino cubierto de pétalos. La madre de Antonio secaba lágrimas con un pañuelo de encaje. Sus reservas iniciales sobre Rachel, transformadas en aprobación feroz durante meses de cenas dominicales y reuniones festivas. «Te hace humano de nuevo», había declarado la matriarca, otorgando su bendición con la autoridad que había guiado a la familia a través de décadas. La transición de líder temido a hombre de negocios respetado no había estado sin desafíos. Antiguos asociados probando límites, competidores sondeando debilidades. El recordatorio ocasional de que su pasado permanecía incómodamente cerca de su presente. Cada situación manejada con la misma precisión calculada, aunque ahora dirigida hacia la protección en lugar del poder. La carrera culinaria de Rachel floreció bajo el mentorado del chef Bernard. Su talento natural finalmente encontrando expresión profesional después de años de compromiso práctico. Antonio encontró alegría inesperada apoyando sus ambiciones. Su asociación más fuerte por estar construida sobre respeto mutuo en lugar de dependencia. «Papá, mira», llamó Maggie desde la pequeña cocina de práctica que habían instalado en el sótano renovado de su casa adosada. El título adoptado espontáneamente hace 6 meses seguía provocando una respuesta emocional que Antonio no podía contener completamente cada vez que lo escuchaba. Los documentos de adopción fueron finalizados en el 4º cumpleaños de Maggie, un reconocimiento legal del vínculo que se había formado desde ese primer encuentro en el avión. La celebración después combinó pastel de cumpleaños y fotografías familiares oficiales, la alegría contagiosa de Maggie cerrando cualquier brecha restante entre miembros de la familia extendida. El dibujo de crayón del avión colgaba prominentemente en la oficina en casa de Antonio. El primer gesto de conexión que había cambiado inadvertidamente 3 vidas para siempre. Ocasionalmente durante negociaciones difíciles, encontraba su mirada desviándose hacia esas simples figuras de palotes moradas, un recordatorio de lo que realmente constituía el éxito. La primera reseña de restaurante de Rachel apareció en el New York Times. La alabanza lavadora del crítico confirmando lo que Antonio siempre había reconocido. Su talento merecía reconocimiento más allá de su mesa familiar. Enmarcar el artículo junto al arte de la escuela de Maggie. Su hogar un testimonio de logros medidos en múltiples dimensiones en lugar de la búsqueda singular del poder. Los negocios legítimos de Antonio se expandieron reflexivamente en lugar de agresivamente. Desarrollos inmobiliarios enfocados en mejora comunitaria. Carteras de inversión balanceadas entre ganancia e impacto social.
servicios de consultoría ofrecidos a aquellos navegando ambientes regulatorios complejos. El éxito medido diferentemente ahora, aunque no menos meticulosamente. «Te has vuelto blando, Tony», observó su primo Paulo durante una rara reunión familiar donde pasado y presente se intersectaban sin conflicto. La observación llevaba ningún juicio, meramente reconocimiento de la transformación visible para aquellos que habían conocido a Antonio en su encarnación anterior. La risa gentil de Rachel derivaba desde la cocina donde supervisaba los experimentos culinarios cada vez más ambiciosos de Maggie. «No blando», corrigió Antonio, observando a su esposa e hija a través de la puerta. «Solo invertido en activos diferentes ahora». Las pesadillas llegaban menos frecuentemente, aunque nunca desaparecían completamente. El pasado no borrado, sino gradualmente relegado a perspectiva apropiada, mientras alegrías presentes y posibilidades futuras tomaban precedencia en los pensamientos de Antonio. Cada mañana traía nueva apreciación por el milagro simple de la felicidad ordinaria. «¿Alguna vez lo extrañas?», preguntó Rachel una noche mientras se sentaban en su pequeño jardín de azotea, el horizonte de Manhattan brillando a través del río como una constelación de estrellas terrestres. «El poder, el control, el imperio que construiste. ¿Alguna vez lamentas la elección?» Antonio consideró la pregunta con la minuciosidad que traía a todos los asuntos importantes, sopesando la verdad compleja contra la respuesta simplificada. «Extraño ciertos aspectos», admitió finalmente, su honestidad un regalo que reservaba exclusivamente para ella. «Pero nunca he lamentado el comercio». Su 5º aniversario trajo noticias inesperadas. El embarazo de Rachel confirmado justo cuando recibía una oferta para asociarse en la apertura de un nuevo restaurante. El cronometraje parecía imposible. Sin embargo, abordaron el desafío como habían hecho con cada otro. Planeamiento práctico y compromiso compartido con posibilidades en lugar de limitaciones. «¿Tendrá el bebé mi habitación?», preguntó Maggie con la directa preocupación de la infancia. Su interés práctico en lugar de emocional, mientras ayudaban a pintar las paredes de la habitación del vivero un amarillo alegre. Antonio la aseguró que su espacio permanecía como suyo, la familia expandiéndose en lugar de reordenando prioridades. La fotografía en su repisa lo capturaba perfectamente. Antonio, ya no el hombre cansado de ese primer vuelo, la sonrisa confiada de Rachel reflejando su éxito profesional. Maggie creciendo en su propia persona entre ellos. Lo que comenzó como un encuentro a 30.000 pies los había anclado a todos de formas inesperadas. Conclusión. Y así, amigos, concluye la historia de Antonio, Rachel y Maggie. Una historia que comenzó con una simple galleta rota en un avión y terminó con 3 vidas completamente transformadas. Lo que esta historia nos enseña es poderoso. A veces, un acto pequeño de bondad, como la de una niña compartiendo su galleta, puede cambiar el destino de incluso la persona más improbable. Antonio pasó de ser un hombre frío, poderoso y aislado, a ser alguien que descubrió que la verdadera fuerza está en amar a otros y ser amado a cambio. Recuerda que en tu propia vida, esos momentos pequeños y aparentemente insignificantes pueden significar todo para alguien. Un simple acto de amabilidad, una palabra gentil o una sonrisa genuina puede ser el comienzo de una transformación hermosa. Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como nosotros disfrutamos compartiéndola contigo. Si llegaste hasta aquí, quiere decir que realmente te importó. Y eso significa todo para nosotros. Por favor, no olvides de darle like a este video, suscribirse al canal y escribir en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido inspirador como este. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.